¿Estamos al borde de la hiper, Bebo, o es una expectativa que genera el gobierno para decir, bueno, si después corregimos, vamos a poder mostrar resultados mejores si venimos de la catástrofe? Es cierto que lo que hablé con Martín Redrado, que no hay nada que esté terminando de anclar. Ancla un poco el dólar, estando quieto con 2% mensual. Pero lo que yo no veo es que los salarios y los ingresos avalen una hiperinflación. Quedaron tan abajo de los precios en este shock, en esta especie de llamarada de precios de los últimos 20, 30 días, que los salarios quedaron muy bajos, hasta tal punto que hoy está cayendo mucho las ventas. Totalmente. Vos lo sabés muy bien. Están bajando los precios. ¿Cómo? La última semana bajaron los precios. Claro, pero ¿por qué? Porque no venden. No venden. Y no venden en un mes, que es clave, porque lo que no vendés ahora en las fiestas es el 50% de lo que vendés en el año. Es que la plata no alcanza. Yo veo gente de clase media acomodada, que va a un lugar y cuando le dicen un precio, si le parece arbitrario, absurdo, no lo paga, no lo compra. Además, ir a un restaurante te sale por persona 15.000 pesos mínimo. Entonces, cuando vos ves que pasa estas cosas, vos decís, no, pará. Alguno empieza a cuidar los gastos. Ahora, si ustedes tuvieran que decir, dijeron, bueno, viene una reforma tributaria, el presidente Milei se comprometió a bajar impuestos, que es un tema central en la Argentina. ¿Cuáles serían los impuestos que vos creés ya habría que empezar a mirar? O si le tuvieras que decir al gobierno, bueno, desde tu lugar. Los peores impuestos son aquellos que los gobiernos son más adictos a ellos. A ver. Es decir, el impuesto al cheque, que lo acaba de defender. ¿Cuántos años tiene? Bueno, el impuesto al cheque es del 92. Que era transitorio. Bueno, y a su vez es perverso en situaciones como las que estamos, en las que las pymes, las empresas se endeudan con lo que pueden, caucionan, hacen cualquier tipo de malabar para poder pagar los sueldos, y con las deudas que uno toma te cobran el impuesto al cheque. Es perverso realmente. Si yo me endeudo para pagar un sueldo, me cobran por endeudarme y me cobran por pagar el sueldo. Es el peor impuesto de todos. Realmente es el que más, es uno de los que más recauda. Claro, eso te iba a decir. Pero claramente, por eso no lo quiere coparticipar, Milei. Por eso le dijo a los gobernadores, el impuesto al cheque me lo pido Además, yo. los gobernadores creo que es el 5% de la recaudación. ¿Cuánto? 5. El 5%, y si no tiene ningún costo de fiscalización ni ninguna intervención de ni un solo empleado de la FIP. O sea, con lo cual el costo de recaudarlo es muy bajo. El impuesto sobre los ingresos brutos sigue siendo uno de los más perversos. Sí. Con las provincias quebradas es muy difícil que haya grandes reformas ahí. Las otras son las retenciones, o sea, de muy fácil recaudación, que no pasan por el Congreso y que se modifican según gusto de cada gobierno. Ahí el gobierno va a tener que tomar cuál va a ser su caballito de batalla. ¿A qué industria se la va a beneficiar? Claro. Para que sea justamente, que yo obviamente que siempre pienso que tiene que ser el campo, porque es nuestra gallina de los huevos de oro, pero tiene que tirarle un centro para que la próxima cosecha realmente sea lo grandiosa que esperamos que sea. Pensemos en un aporte, quiero hacer un aporte. Reconstruya las reservas. A la idea de lo que decís vos, ¿no? De que esos dos impuestos son absolutamente distorsivos. Pero como tenés déficit, no podés en este momento bajar impuestos. Entonces, sí estaría bueno ver un sendero. Pero hay algo que sí podés hacer, Iván. Sacame las percepciones, sacame los adelantos, los anticipos. Sacame, por ganancias déjame de meter la mano en el ejemplo. bolsillo sobre una ganancia que no tengo y una percepción que vos no podés agarrar la caja de mi negocio, llevártela al Estado y financiar el déficit con aquello que todavía no cobré, ¿me entendés? ¿Sabés lo que pasa, Damián? Que vos bien estás diciendo que no hay plata. Entonces, como ya se cobraron anticipos y de impuesto a las ganancias, de impuesto sobre los bienes personales, ya se cobraron retenciones y percepciones que se van a tomar como pago a cuenta, ya se cobró lo que es la percepción del impuesto país, que se debe un montón de dinero que el gobierno anterior ya cobró. Sí, lo cobró ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en recesión, entonces muchas de las empresas, por más de que haya inflación, no van a arrojar ganancias. Entonces, vamos a tener una situación en la que el Estado le termina debiendo por estos conceptos que vos decís al contribuyente, se invierte la relación tributaria y el Estado pasa a ser el deudor en vez de ser el acreedor. Entonces, claramente hay que poner un sendero. Ese sendero tiene que ser anclar primero en lo que es el impuesto inflacionario y luego empezar a bajar los impuestos que no recaudan. ¿Cuáles son los impuestos que no van a recaudar? El impuesto a las ganancias, por ejemplo. Sobre las empresas no va a recaudar porque entramos en recesión. Escucho la conversación de ustedes dos, es bárbara. Una sola pregunta. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Yo creo que sí, si recién arranca. Sí, pero mirá todo lo que está pasando.
Pero está pasando esto porque se están tocando muchos kioscos, como vos bien planteabas. Pero esto recién arranca. Si no se encaran estos problemas en este momento con la buena imagen que tiene y lo buen comunicador que es el presidente, yo creo que realmente estamos perdidos. Tenemos que dar un voto de confianza y que estos cambios se tienen que hacer ahora, claramente. Bueno, hay que plantear un sendero para la inversión extranjera. Ahí les planteo y también se lo abro a Gabriela y a Félix. Yo creo que Bebo cuando dice hay tiempo se refiere también a la convulsión social que es incipiente en un gobierno que lleva 10 días, 12 días y bueno, salieron con los tapones de punta. Entonces ahí uno se pregunta ¿cuál es el margen? ¿No? Está bien, tiene la legitimidad de los votos, 56%, 12 puntos de distancia sobre el oponente, pero la calle está convulsionada. Convulsionada, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí Milei diagnostica que no tiene que perder ni la inercia de la campaña, esa impronta disruptiva, casi provocadora, defendiendo, digamos, sus convicciones. Eso por un lado, pero por el otro, indicar el camino de algún resultado. Me parece que alguna señal, vos me decís, bueno, ahora hay índices económicos que apoyan, que bajó el riesgo país, que el Banco Central tomó más reservas, pero me parece, como decía Damián, esa es la recién, macro, pero el bolsillo... claro, que hay que hacerle un guiño a la micro, ¿no? A la clase media, la clase media. Y también, déjame que te diga algo, que me parece que esa inercia de campaña, políticamente, se da casi naturalmente como en la misma lógica. Vos fijate que tenés un Milei que intenta protagonizar la agenda, estar en primer plano, y la descomposición de los partidos, ¿no? Juntos por el Cambio no encontrando el rumbo, totalmente fragmentado, con discrepancias entre los gobernadores, los que están adentro del gobierno, los que quieren, digamos, confrontar. Vos fíjate que hay unas confrontaciones me parece muy significativas, ¿no? Vos tenés a Frigerio gobernador que dice nosotros somos oposición y Patricia Bullrich adentro del gobierno. O tenés a Macri que juega en el mismo juego. Pero al mismo tiempo y en la misma inercia tenés el peronismo unido. Eso es lo que te iba a decir. Al mismo tiempo tenés la aglutinación por oposición a Milei del peronismo. Me gustaría compartir un audio de ustedes de Patricia Bullrich, a propósito de que recién la nombraste, me acordé, para también preguntarle a Félix, porque acá se refiere no solamente a la política de seguridad, que es la que lleva ella adelante como ministra, sino al contexto de emergencia en el que este DNU se inscribe, ¿no? Que hoy está siendo tan cuestionado por algunos sectores. La creación del ENACOM fue por DNU. El cambio de la ley de medios fue por DNU. Bueno, a ver, son decisiones de urgencia. Bueno, hoy lo que hay que comprender es que el país está en urgencia. Si el país sigue viviendo esta situación de status quo permanente, donde hay pocos que se llevan todo y todos no se llevan nada, entonces vamos a seguir igual. Entonces, todos aquellos, inclusive yo leí muchos del PRO, que acusaron que Mauricio Macri dicte estos decretos, ahora dicen que no. Somos coherentes. El país está en emergencia. Bueno, creo que cuando se refiere a la emergencia es la justificación, ¿no?, del decreto de necesidad de urgencia justamente para darle legitimidad. Sí, el decreto mega decreto, el número 70, en realidad empieza en el artículo 1 declarando la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En realidad me parece que han copiado algún decreto de delegación legislativa de hace algún tiempo porque no hace falta en un DNU declarar la emergencia. O sea, el DNU ya solamente indica emergencia. La declaración de emergencia la necesita hacer el Congreso cuando le va a delegar facultades o superpoderes al Poder Ejecutivo. La verdad es que los decretos de necesidad de urgencia justamente implican que el país está en urgencia, pero el protagonismo del que vos hablabas, del presidente de la Nación, a veces es tan excesivo, o puede ser tan excesivo, no hablo solo de Milei, sino de todos los presidentes, que pueden llevar también a un desmedro de la seguridad jurídica por un defecto en el funcionamiento institucional. ¿Messi ganó el Mundial solo? No. Messi necesitó del Dibu Martínez, necesitó de los delanteros, de los defensores y del mediocampo. Milei necesita también de los legisladores. Y a mí me parece que la mejor manera de armar un buen equipo era dándole participación. Dejemos de lado aquello de hablar de espaldas al Congreso. Bueno, fue una estrategia, no importa. Pero ahora
si uno limpia este DNU, se va a encontrar con que por ahí la mitad tiene verdaderas circunstancias excepcionales. Entonces, si la otra mitad no amerita... Por ejemplo, no sé, clubes de fútbol, por ejemplo, qué sé sí, yo. si la de otra góndola. mitad Sí. no amerita circunstancias excepcionales, ya de movida vamos a estar con la mitad del decreto inconstitucional. La emergencia, en realidad, podría sostenerse a través de los DNU enviando algunos pocos proyectos como DNU al Congreso. El Congreso los Me parece, tiene que perdón, tratar. si lo aviso a la producción, así lo va preparando, que Cunio Libarón ayer con Novarecio dijo algo en este sentido. Si, cuando tengamos lo de Cunio Libarón, me avisan, sí, perdón. No, lo que digo es que de esta manera a los legisladores de algún modo se los ha humillado, pero no porque se les ha mandado, no porque las medidas son malas. Yo creo en lo particular que estoy a favor del 80-90% de las medidas que están dentro de ese megadecreto. Lo que pasa es que la ley que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia a los legisladores les ata la mano, porque ahora ellos, para poder aprobar o rechazar este decreto, tienen que hacerlo por el total. Entonces, cuando a los legisladores se les ata la mano, está bien, son ellos mismos los que se la ataron cuando sancionaron esa ley, Claro. pero cuando ellos se ven con las manos atadas, reaccionan. Una cosa es enviar todos los días un DNU para que el legislador vea y diga este sí, este no, y otra cosa es hacerles decir por todo sí o no. Entonces, esta estrategia, que a lo mejor implica un poco de excesivo protagonismo del presidente, lo puede llevar a que excelentes medidas, Claro, por lo menos para entiendo. mí, choquen contra un Sí. paredón. Igual hay una postilla. La bicameral de DNU solo requiere no requiere de que lo rechace una de las cámaras, no lo invalida, que es un poco una estrategia que buscó Cristina Kirchner en su momento para que pasen Claro. más fácil por la comisión. Pero quiero compartir esto de Cunio Libarona porque me hiciste acordar, Félix, respecto de esto, ¿no? De qué puede ir al Congreso, cómo se puede desarmar o desarticular, porque era interesante, se lo planteaba ayer Novarecio. ¿Por qué un DNU que es a todo o nada? Nuestra Constitución dice si no se aprueba Exacto. a todo o nada. ¿Y por qué no lo mismo? Hoy lo dijo el presidente del radicalismo, le gustó. ¿Por qué no lo mismo en una ley? Hay mucho más, y lo que es la parte discutible, que va a la ley ómnibus, que va a venir después. Todo eso va a ser materia de debate en el diputados y en senados, va a tardar un tiempo. Esto es lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro, una Argentina distinta. Bueno, igual ahí yo no tengo claro si van a mandar la ley ómnibus, ya mostramos la convocatoria de sesiones extraordinarias, empiezan este mismo martes 26 de diciembre, o si van a ir con, paquetes de leyes por temas. parece que no dice sé, la ley ómnibus. la ley Bueno, no es ómnibus, buena ¿no? idea, Sí, no es por no es buena idea una ley ómnibus, más allá de que una ley ómnibus aún así le permite a los legisladores separar la paja del trigo. No es una buena idea que manden estos megas proyectos, porque en realidad lo que se está haciendo es confundir todo. Insisto, un decreto así de algún modo ata las manos de los legisladores. Una ley ómnibus no. Pero ahora los legisladores, cuando quieran analizar esto, ahí Luis Novarecio hizo un comentario recién que dijo: la Constitución establece que los legisladores tienen las manos atadas. Bueno, tal vez haya que hacer una corrección, porque si fuera la Constitución, los legisladores podrían protestar. En realidad no es la Constitución, es la ley 26.122 de Cristina Fernández, que ellos podrían estar modificando. Hace 17 años que rige esa ley. Sí. Sí. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuántos intentos de modificación hubo? Ninguno. Bueno, Debe haber habido alguno. Sí, pero ¿sabes qué 800. pasa? Ahí también hay que decirlo, todo el presidente que llega quiere la botonera completa, cuanto más amplia Claro. mejor, cuanto más delegación de facultades mejor. Hagamos una encuesta Es entre así. los legisladores, ¿Sabés qué pasa? 72 diputados, 257 diputados, 72 senadores. Hagamos una encuesta, ¿cuántos de ellos, si tuvieran que votar por derogar el régimen de los DNU, está bien, habría que modificar la Constitución, pero cuántos de ellos estarían de acuerdo? Yo creo que muchos legisladores, y no hablo de legisladores solos, de políticos, no estoy tan seguro que quisieran erradicar este cáncer que tiene la Constitución adentro. ¿Qué querían decir? No, Los quería dos querían decir opinar, que sí. este megadecreto es a todo o nada, porque sabe que si no lo saca ahora no lo saca más. Y porque fíjate vos que con la ley de alquiler se estuvieron discutiendo 3 años
y sacaron un engendro. Claro, pero así no lo van a sacar tampoco. Y de bueno, esta manera. vamos a ver. Vos Porque además, querés decir- el radicalismo yo lo que digo critica es es la forma y no el fondo. Sí. No, es la forma. Claro. El fondo está perfecto. Este decreto, para mí, va a seguir vigente. O sea, está vigente. No, quiero Sí, ser perdón, claro tiene con- 10 No, días. Son... O sea, entra en vigencia a partir del octavo día de su publicación. Claro, pero no depende del voto de los diputados y senadores No. hasta ese momento. Ya arranca, o ¿no? sea, Ya- porque hay ya, una ley claro. que así lo establece. Por lo y- tanto, o perdón, sea, ahí sí. queda como derecho adquirido. Totalmente. Aunque después se O, objete. a ver, una o- vez que una de las cámaras lo convalida, Sí, sí. Esto se convierte en ley. Yo le quiero preguntar algo a Félix. No, perdón. Sí, no. Perdón. Ahora te está bien, preguntamos es, todos es un a vos. detalle técnico. No, es importante. Una simplificación seguro. No, claro, a lo mejor lo está bien. Vos le dijiste si se convierte en ley, quiere decir que adquiere fuerza de ley. En realidad, el decreto, ya cuando entra en vigencia, la vigencia es la misma vigencia por Sí, decreto claro, o por ley. claro. Si luego las cámaras por resoluciones lo aprueban, supongamos que es así, Sí. el decreto sigue siendo un decreto de necesidad de urgencia Claro, no es ley, sigue que siendo un regula un tema legal. Pero el legislador, el día de mañana, puede meter mano en este decreto y cambiar cualquier cosa. O sea, no es que el decreto, por ser aprobado, ya se convierte en algo inamovible. Después el Congreso puede ir modificando Pero algunas de esas cosas. Con leyes posteriores. Exacto. Pero lo que decía la gente, ¿es inconstitucional o no? Lo que yo escuché cuando un tipo agarró la cacerola, salió del balcón, es inconstitucional. Bueno, ¿Es a ver, inconstitucional o ¿por no? qué puede ser inconstitucional un decreto de necesidad de urgencia? Porque no tiene la firma de todos los ministros. Este la tiene. Sí. Porque son temas penales, impositivos, electorales o de partidos Para eso está políticos. vedado. Para los esto no. penales, impositivos, electorales está vedado y no los contiene aparentemente ninguna. Puede haber en el tema aduanero alguna cosa, Alguna pero cosa, supongamos ok. que esos temas no son. Desde ese punto de vista, light también. Circunstancias excepcionales. Entonces vos me preguntás, ¿es constitucional o no? Y yo contesto, si hay circunstancias excepcionales, es constitucional, si no, no. Ahora, ¿qué son circunstancias excepcionales? Un criterio tiene la Corte, otro criterio tienen todos los presidentes desde hace 40 años para acá. No se sabe qué es una circunstancia excepcional y, por lo tanto, dependiendo de lo que la Corte crea que es una circunstancia excepcional, vamos a tener que este decreto es válido constitucionalmente o no. Que se quede tranquila la gente con la cacerola. La inconstitucionalidad solo puede pasar por estos 4 requisitos y no porque sea un mega Claro. decreto. Pero una pregunta, lo que están planteando de la ley ómnibus, justamente para mí son todas estas leyes que hablamos de reforma impositiva, de blanqueo, moratoria, Sí. y los demás puntos que llevan al equilibrio fiscal que se presentó con los anuncios de Luis Caputo el día que Claro. se Que anunciaron no las pueden medidas. entrar en el DNU Que porque no pueden pueden entrar en materia DNU porque impositiva. o sea, no se puede hacer reforma impositiva Claro. por decreto. Sí, No, Gabriel. la pregunta es, con toda esta complejidad, ¿por qué utilizó esta herramienta en este momento? Bueno, yo creo, Porque- por lo que decía antes Bebo, o sea, es casi, primero creo que lo dijo, no sé si Milei o alguno de los ministros, una declaración de principios. Exacto. Este es el país que nosotros queremos para adelante, esta es la transformación de la Argentina, y está explicitada ahí. Es el Pero giro vos de fíjate que lo 180 contestás grados que no dio perfecto. nadie. Vos lo Ningún contestás político perfecto, Débora tradicional iba a dice, hacer es esto. una declaración de principios. Sí. En un decreto que opera en la realidad de los argentinos y que marca la discusión tanto de oficialismo como de oposición de acá en adelante. Claro. Porque juega fuerte. Sí. Pero Es un cambiaba la declaración de principios y mandaba 300 DNU. Sí, porque lo que cambiaba era el tiempo, la Claro. temporalidad. ¿Vos cuánto tiempo requería ese proceso? Bueno, por eso, entonces, el hecho de apurar los tiempos también es el hecho de maniatar al Congreso. No solamente eso, coincido, sino los que me apretás. parece que la potencia del decreto es inversamente proporcional a la fortaleza con la que llega legislativamente Exacto. al gobierno. Claro, sí, O sea, sí. manda un decreto muy ambicioso como una declaración de principios porque es la mejor forma que tiene Claro. de declarar esos principios, Claro. Sí. de cambio del paradigma. Bueno, en un segundo seguimos. Este es súper interesante, pero tenemos una pausa breve para